Ahora es tiempo. Un programa de la Federación Uruguaya de la Salud, FUS, PIT-CNT. Estimado compañero, integrante del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, economista de la organización, es con mucho gusto que recibimos a el economista Hugo Bay. Hugo, qué gusto es tenerte en La Salud en el Aire. ¿Cómo te va? Bueno, la verdad que un gusto para mí estar en esta audición de la Federación Uruguaya de la Salud, por la que tengo un cariño muy especial porque es el primer sindicato, antes incluso de participar o de integrarme al Cuesta Duarte, para el cual trabajé de forma más sistemática desde el año 2006 hasta el año 2010, así que tengo un enorme cariño por todos los trabajadores de la salud privada, tratando de apoyarlos desde el punto de vista técnico en aquellos años de negociación colectiva, tal vez un poco más fáciles que los actuales, pero bueno, siempre tratando de dar una mano, así que un placer para mí estar contigo hoy. Gracias, Hugo. En nombre de ellos te agradecemos muchísimo. Bueno, el hecho de que estés presente hoy nos abriga mucho el hecho de que tengas ese sentido tan grande de pertenencia. Estamos en casa entonces y hablando de muchas cosas, ¿no? En este libro, particularmente de cobertura de asistencia, y decíamos hace instantes, tú has realizado un comentario a este trabajo realizado que es parte de un libro bastante ambicioso con aportes para la reforma de la salud. ¿Qué comentario te ha merecido el tema cobertura de asistencia? Ahí va, un poco a raíz de la invitación de Daniel Olesker, de la economista Paula Carrasco y de algunos otros compañeros que pensaron que yo pudiera aportar ese comentario, fue que me involucré un poco con este trabajo y en realidad, bueno, a nivel de cobertura, claramente la reforma implicó un punto de inflexión fundamental en lo que es el sistema de salud uruguayo. Teníamos poquito más de 500.000 de personas en lo que era la ex-DICE previo al año 2007, y a partir del ingreso de determinados colectivos que todos conocemos, en particular los menores de edad, después los cónyuges, actualmente han ingresado el grueso de los jubilados y se proyecta que seguirán ingresando por algún año más, y vamos a cerca de lo que son 2,5 millones de personas, de uruguayos, con cobertura integral de la salud garantizada a partir del Seguro Nacional de Salud. Entonces eso es un avance significativo en estos términos, y creo que el capítulo que trata sobre esto da cuenta con muchos números y con una descripción muy detallada de todo lo que ha sido el proceso, y obviamente mi comentario en ese sentido es muy positivo de lo que ha implicado desde el punto de vista del avance, ¿no? En términos de equidad, porque en general sabemos que en muchos casos cierta población con mayores dificultades, o se atendía en salud pública o directamente no contaba con cobertura integral, y a partir del FONASA, en particular lo que es la situación de los menores de edad, ha implicado para los trabajadores y las trabajadoras que con un aporte adicional todo el núcleo familiar hoy pueda tener la tranquilidad, digamos, de saber que ya sea la opción en el sector público o en el sector privado, está cubierto y está garantizada la atención integral, la misma que para cualquier otra persona que se afilie a una mutualista. Está bueno. O sea que, como se dice siempre, que la salud está condicionada de una forma por el momento histórico del desarrollo de la sociedad o de una sociedad. Este desarrollo está acompasado por esta reforma que ha sido netamente positiva, sin dudas. Sin duda. Ha sido un paso, una de las grandes reformas, yo diría, de los últimos 10 años, que ha incidido directamente en lo que es la redistribución, digamos, en el sentido más, por supuesto la redistribución de los ingresos es muy importante, pero también a veces redistribuir derechos y posibilidades en favor de los más necesitados es otro aspecto fundamental, y creo que en ese sentido la reforma de la salud tuvo se generó a partir de esa concepción, es decir, que cada persona aportara en función de sus posibilidades y que recibiera atención y servicios en función de sus necesidades. Creo que guiado por ese espíritu,
obviamente la reforma, ya te digo, permitió que sectores vulnerables, que capaz que hace unos años era inimaginable que accedieran a cobertura integral como la que se prestan las mutualistas, ¿no? Bueno, hoy efectivamente tienen ese derecho, tienen esa posibilidad. Por supuesto que esto es un proceso dinámico y en el que no ha estado exento de dificultades, y que incluso hoy sabemos que por ejemplo el tema de los copagos, el tema de los órdenes, los tickets, son elementos que en alguna medida pueden llegar a restringir las posibilidades del uso. Entonces tenemos que seguir avanzando en efectivamente ese derecho que llegue realmente a todo el mundo y que sea una posibilidad efectiva de que sean valores ínfimos por los cuales nadie quede excluido de la posibilidad, de sacar un remedio o de un especialista o lo que fuera. Lógicamente. Mirando el medio vaso lleno, que es lo que la intención primera y última es esa, ver lo positivo, pero ¿se puede destacar algunas críticas en el mientras tanto, algún aspecto crítico que digamos, que haciendo la crítica ayude como insumo para seguir reformando de la mejor manera? Sí, yo creo que uno de los aspectos en los que yo intenté centrarme en ese comentario fue cuando uno analiza lo que ha sido el proceso de integración de los diferentes colectivos, en particular con las cajas de auxilio, con los profesionales independientes, en fin, existieron sectores que podrían llamar, no en todos los casos, pero en muchos casos de ingresos relativamente mayores, para quienes, tal vez era conveniente desde el punto de vista estrictamente económico, por ejemplo, pagarse una cuota mutual o tener el servicio a través de otro tipo de aseguramiento y no integrarse al FONASA y aportar lo mismo que todos y recibir lo mismo que todos, ¿verdad? Y en ese sentido ahí se generó, una conflictividad que todos conocemos, en particular en el año 2010, fue el periodo más complicado. Y creo yo que uno de los elementos que viabilizó el ingreso de esos colectivos, hubo otras cosas, por ejemplo, muy positivas. Por ejemplo, en ese proceso de discusión se logró incrementar lo que hoy es el tope del seguro de enfermedad. Como la mayoría de cajas de auxilio tenían un seguro de enfermedad que pagaba más, que directamente no tenía tope o que tenía un tope muy alto, se logró aumentar ese tope para el resto de los ciudadanos, es decir, igualando hacia arriba lo que se suele decir, y en ese sentido el tope ha aumentado muchísimo, ¿no? De 3 a 8 BPC, era muy bajo en su momento, y hoy por hoy quien se enferma tiene un tope bastante mayor y más razonable, digamos, en una etapa de su vida que precisa de los cuidados. En ese sentido fue muy positiva esa discusión que se dio y ese derecho que se amplió para los demás. Existieron otros casos, como el tema de la devolución FONASA en particular, que a mi juicio implicó cierta regresividad en el sentido de que los sectores de mayores ingresos ya no están aportando el 4,5% o el 6% como aportamos todos en función de que tengamos o no hijos en el seguro, sí. Sino que a través de esa devolución, que en los casos de sueldos altos, por ejemplo en los 200.000 pesos, llega a ser una devolución cercana a los 100.000 pesos. Ahora recién se estuvo en septiembre, digamos, fue el periodo en el que se efectuó esa devolución anual, y determina que en algunos casos, por ejemplo, en lugar de aportarse el 6 o el 4,5%, se termina aportando el 1 o el 1,5%. A mi juicio eso supuso un problema en el sentido de la solidaridad del sistema, que creo, el proceso de discusión determinó que se implementara esa medida, a mi juicio negativa, claramente, regresiva, y creo que estamos en condiciones en cualquier momento, más en un periodo como el actual de restricciones fiscales importantes, ¿no? Y que tanto se discute la necesidad de tener dinero del Estado para financiar, por ejemplo, la inversión fundamental y estratégica que se puede hacer en la educación pública. Y ahí tenemos $100 millones anuales que estamos destinando o que estamos devolviendo realmente a los sectores de mayores ingresos de la sociedad. O sea, no tiene mayor justificación, creo yo, repito, porque esto para los salarios más bajos, que son los de la mayoría, a nadie le devuelven. Sí, pero si pensamos en salarios de 100.000, 150.000, 200.000 o 300.000 pesos,
las devoluciones se vuelven muy importantes. Entonces yo creo que ahí podemos llegar a introducir algún cambio, no necesariamente eliminarla por completo, pero en todo caso moderar esa devolución como para que el sistema no pierda tanta solidaridad y mantenga su espíritu equitativo, que creo que siempre lo tuvo, y repito lo del principio, más allá de la devolución FONASA, no deja de ser una reforma que globalmente es progresiva y que claramente ha tendido a redistribuir en favor de quienes tienen menores posibilidades. Salud en el aire. Fue un programa de los trabajadores de la salud privada para toda la comunidad.